Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a CIMA por la invitación, la propuesta de estar aquí y a Marta, a Alba por todas las gestiones y la organización y a las que os habéis quedado ahora al coloquio. Yo voy a compartir algunas ideas que me han surgido al volver a ver la película. La verdad es que cuando me contactaron las compañeras de CIMA me acordé que esta película la habíamos visto en su momento, ahora no nos acordábamos muy bien una amiga y yo de si la vimos en el Festival de Mujeres, si la vimos en el Festival de Cine LGTBI de Triángulo, que es donde hemos visto muchísimas películas, y aprovecho y digo esto para recordar que qué haríamos sin los festivales, ¿no? Donde hemos realmente visto pues, todas estas joyas, ¿no? O si la habíamos visto en la cartelera, esto no nos acordábamos, pero que la vimos y yo recuerdo que nos reímos un montón. O sea, que cuando me contactasteis pensé, pues voy a volver a visitarla o a revisitarla y realmente, pues me he vuelto a reír, ¿no? Ahora la cuestión es que, claro, han pasado 30 años y esto es un poco lo que yo voy a compartir aquí, un poco en clave socióloga y otro poco en clave de mi propia experiencia, ¿no? Que está, como no, pues aquí de alguna manera interrelacionada, ¿no? Voy a comenzar por el tema de los años 90, que es un poco como, arranca la película con esta Barcelona posolímpica, me hace muchísima gracia todo el rato la imagen esta cuando está con el monólogo de la Sagrada Familia, ¿no? Que lleva además muchísimos años arreglándose y tal, ¿no? Aparte de cuestiones curiosas de la película, como que se nos olvidan, pero que no existía tanto internet, ni mucho menos. Yo me acuerdo haber estado de Erasmus, haber vuelto de Erasmus y teníamos que ir a la Autónoma, al centro de cálculo, para mandar un correo. Esto era a mediados de los 90, la película es del 95, ¿no? Aparte del tema de que no hay internet, que funcionan con el fax, ¿no? Que este tipo de cosas, o los teléfonos super vintage, como habréis visto, ¿no? Bueno, cosas así como curiosas de los años 90, pues qué es lo que sucede con aquel momento, ¿no? Hablabas antes tú del movimiento feminista, como no, en clave de colectivos gays y lésbicos, que entonces ni siquiera hablábamos de colectivo LGTBI, esto va a ser de mediados de los 90 en adelante, en realidad, ¿no? O sea, la bisexualidad no estaba y de hecho aquí yo creo que el guiño que hacen está muy bien traído, ¿no? Y también es de aquel momento, ¿no? Y los colectivos eran colectivos de gays y lesbianas, sobre todo de gays, ¿no? Por supuesto están las compañeras feministas lesbianas y está todo el movimiento feminista en marcha, ¿no? Pero es un momento en el que, fijaos, los años 90, estábamos comentando ahora viendo la peli que estaba todo por hacer, ¿no? En el sentido de que veníamos de los años 80, había sido la crisis del VIH-Sida y en los años 90 los colectivos más mainstream del movimiento lo que se están planteando es demandar una ley de parejas de hecho. Porque lo que se vio durante la crisis del SIDA es que si se enfermaba tu pareja, te contagiabas, pues no había literalmente nada que te respaldara, ¿no? En clave legal. Eso es interesante porque, fijaos, esta es la demanda que va a aglutinar a muchos colectivos y que va a girar, se va a modificar por parte de estos colectivos más mainstream a finales de la década de los 90. Mientras tanto, también es la década en la que están los colectivos queer en la calle, ¿no? La radical gay, las chicas del SD están ya desde principios de los 90 saliendo a las calles, ¿no? Contra la LGTBI-fobia, contra lo que fue todo el estigma, la pandemia del SIDA y aquel tsunami brutal ¿no? de homofobia que vivimos, ¿no? Una cosa curiosa, estaba viendo con mi novia la peli otra vez este fin de semana y me decía, aquí no aparece la comunidad. No, no aparece la comunidad, más allá de la ex, que está muy bien traída también, porque ya sabemos, ¿no? Las exes son una institución en nuestra vida boyera siempre, entonces tenía que haber una ex, ¿no? Pero no aparece la comunidad, no se ve tanto, ¿no? Las redes feministas o la comunidad LGTBI como la podríamos pensar ahora o como ya existía entonces. Esta no está tanto, ¿no? Y bueno, yo creo que la película entonces fue realmente, y así la recordaba con esas risas, fue una bocanada de aire fresco total, ¿no? Entonces, repasando un poco estos días mientras preparaba estas notas, claro, es que veníamos del cine del Destape, ni más ni menos. Claro, la primera película en la que aparece una relación entre dos mujeres en nuestro contexto es una peli que se titula Me siento extraña, del año 70... No, perdón, había una previa de Jesús Franco en el 71 que se titulaba Las vampiras, imaginaosla, ¿no?
Luego hay otra que es Me siento extraña, del año 77, en la que hay una relación entre Rocío Dúrcal y Bárbara Rey. Por cierto, Bárbara Rey habría que hacer un homenaje, ¿no? Porque participó en un montón de pelis como lesbiana y tal. Luego hay otra que se titulaba Carne apaleada. Luego está la de Extramuros, un poco después, del año 85, ¿no? De Miguel Picazo, que hay dos monjas. Luego está Calais. En fin, hay una serie de películas, pero podemos intuir, ¿no? Cuál es un poco el elemento común de estas películas, que hay una mirada súper masculina de las relaciones lésbicas, no están para nada pensadas, ni, como comentaba Alba, ¿no? ni diseñadas ni para un público de chicas o disidente sexual en general, ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces es en el año 95 cuando aparece esta película y entonces... Claro, realmente es que yo creo que es la primera en mostrar, no sé, un poco la vida lesbiana y bisexual de otra manera. Por cierto, a través del humor, que siempre es tan, no sé, tan interesante y, no sé, tan poderoso, ¿no? El arma del humor para reírte hasta de ti misma, ¿no? O sea, como que aquí se ríen de los estereotipos, ¿no? De, pues yo podré ser el hombre, pero la que limpia la casa y pone la colada y tal, al final soy yo, ¿no? O sea, como que hay ahí un uso del humor que creo que es muy interesante, que por cierto, me acordaba mucho yo también estos días de las novelas de Isabel Frank que leíamos entonces, en los años 90, no sé si alguna os suenan estas novelas, la trilogía de Lola Vanguardia, por ejemplo, yo me acuerdo de estar en la playa y partirnos de risa, porque era eso, era el humor para reírnos de nuestras propias vidas frente a discursos que nos hablaban todo el rato de la invisibilidad y de la falta de referentes y de representaciones y de sexualidad, pues bueno, pues esto, el humor como arma siempre tan interesante, ¿no? Entonces, imaginaos, claro, con este salto empieza esta película porque luego hay unas cuantas detrás, ¿no? Está, por ejemplo, la de 80 Gunean, La Vasca del 2010, está la de Habitación en Roma, que a mí, por ejemplo, no me gustó, la de Julio Medem, o sea, que a ver hay y luego habría que hacer un análisis, ¿no? Pero bueno, está la de Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, 2019, Salir del ropero con La Sardá, del 2019, o sea, tenemos una serie de pelis después, ¿no? Por no mencionar, yo qué sé, pues la de Elworth, ¿no? Que fue como así pues bastante potente aquellos años, o La vida de Adele, 2013, la de Carol, 2015, o sea, hay una serie de películas después, pero esta es el año 95, ¿no? Y fijaos que en el año 95 yo decía, ostras, pues me suena mucho y recuerdo mucho la película Go Fish, que quizás os suena aquí alguna también. Esta la vimos en el Festival de Cine de Triángulo, el Festival LGTBI, que por cierto ha hecho ahora, no sé si van por 27, 28 años, es un poquito más joven igual que el vuestro, ¿no? Que has comentado 33, pero por ahí, ¿no? Y de nuevo el papel tan importante que han hecho estos festivales, ¿no? Entonces yo me acuerdo de la película Go Fish del año 94, que es de Rose Trout, no sé si la recordáis aquí a alguien, pero es esta peli sobre un grupo de colegas bolleras que, pues nada, que una se enrolla con la compañera de piso de otras. Entonces, es verdad que no era súper sexual la película, pero ya ¿no? La cuestión de la sexualidad y de la comunidad lesbiana ya estaba mucho más ahí, ¿no? Entonces hablaban pues, de cosas así como de guiños totales, como de las uñas largas, cuando vas a follar, pues igual no, ese tipo de cosas, o sea, ya como sutilmente, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, Lazos ardientes, en el año 96, que estará súper sexy, ¿no? Y muy potente, ¿no? El año 96, de las Wachowskis y otras muchas. Habían, por ejemplo, precedido a estas la de Diesel Hearts del año 86, que yo recuerdo verla en un festival también y que alucinamos, la de Watermelon Woman, que también tenía una relación lésbica, la de Criaturas Celestiales del año 94, o sea que por ahí, en ese momento, hay muchas pelis ya, ¿no? Y aquí voy un poco a la cuestión que a mí me parece clave de esta película, que es que no se dan ni un beso, ¿no? La cuestión del deseo, de la sexualidad lesbiana, que es verdad que la primera vez que la he vuelto a ver ahora, dije, joder, no se dan ni un beso, pero después pensándolo, ¿no? No se dan ni un beso, pero hay un montón de alusiones a esa vida sexual, aparte de la cuestión romántica, ¿no? Que se están enamorando, que se gustan mucho y tal, hay muchas alusiones. Bueno, hay un guiño graciosísimo que son las tijeras en la cocina, por ejemplo, ¿no? Tienen una colección de tijeras colgadas y hay mucho guiño, ¿no? A que están en la Costa Brava y entonces se van al coche, ¿no? Y claramente, pues eso, que se están enrollando en el coche, ¿no? O sea que hablan de ello, está sucediendo. Quizás el siguiente paso habría sido que lo hubiéramos visto en la pantalla, ¿no?
Y para una generación que veníamos de haber como deseado, ¿no? Que habíamos buscado esos referentes y esa representación, estoy segura que habéis visto Tomates verdes fritos 1000 veces aquí, que es del año 91, que la veíamos, joder, eso sí que era leer entre líneas, claro, te tenías que imaginar. Claro que había una relación entre las protagonistas, pero no la veíamos, pero claro que estaba, ¿no? Entonces, ese era un poco como estábamos creciendo entonces, ¿no? Con esta falta de representación, que siempre incidimos mucho en ello, pero que creo que es súper importante, ¿no? Las generaciones más jóvenes sí que han crecido ya con cine, con pelis, ¿no? Series, o sea, diferentes formatos, con música, con otros referentes, y la nuestra, pues íbamos buscando como podíamos, ¿no? Entonces, pues aquí quizás, no sé, si se hubieran lanzado a mostrar pues algún beso o alguna cuestión más sexualmente explícita, habría estado genial, pero hay que verla también en su contexto, y era un contexto todavía muy difícil. Fijaos que os he hablado de los años 90 y la demanda de la ley de parejas de hecho, pero podríamos comentar aquí infinidad de cosas más. Mediados de los 90 es cuando, por ejemplo, las manis del orgullo empiezan a ser mucho más potentes. Porque los colectivos, por ejemplo, aquí en Madrid, el COGAM dijo, si no salimos a la calle, nunca nos van a hacer caso, porque siempre nos dicen, ¿no? La clase política dice que somos 4. Entonces, ahí es donde empieza la cuestión de la visibilidad, de salir a la calle, pero todavía nos quedaba muchísimo por rodar, ¿no? Y bueno, nada, no me quiero enrollar mucho más, ¿no? Nada, simplemente añadir bueno, que tiene un final feliz, que creo que también esto rompe con mucho de todo lo que habíamos también visto y con lo que también crecimos, ¿no? En la literatura, en el cine, de que si eras lesbiana, si te desviabas de lo que era la cis heterosexualidad, pues es que te ibas a suicidar, te ibas a tirar por un puente, ¿no? Te iban a pasar 1000 cosas. O sea, esa desviación sexual siempre asociada a la enfermedad, al contagio o a la muerte, ¿no? A la cosa chunga, desde luego. Y entonces aquí, pues el final feliz a mí me ha parecido que también es como muy chulo. Y por cierto, también tiene muy buenas valoraciones en Filmin, que es una cosa que me gustó mucho ver, ¿no? O sea, que creo que es una peli que, no sé si envejece, vamos a decir, que pasa el tiempo y que la gente que la está viendo pues también es capaz de ver, ¿no? La valía que tiene, incluso aunque tenga ya 30 años, ¿no? Pues ya está. Hasta aquí más o menos, y luego lo que queráis comentar. Es que me ha apuntado un montón de cosas de lo que has dicho ahora, entonces no sé muy bien por dónde empezar, pero no, por ejemplo, empezando con esto que acabas de decir ahora de como que la película esté rodada desde estos códigos del humor, que tenga un final feliz, como dónde se enmarca en los años 90 en este contexto de películas que se están haciendo, como muchas que has citado, en plan Go Fish o en plan Watermelon Woman. Que es que, claro, en los años 90, como a principios de los años 90, empezó como esta corriente que la acuñó una teórica estadounidense que se llama Ruby Rich, del New Queer Cinema, ¿no? ¿no? Aparecieron toda una serie de películas, como muchas de las que ha citado Gracia, que dejaban de hacer narraciones de personajes queer, de personajes LGTB, en clave de drama, no en clave de finales súper dramáticos, que iban muy dirigidos a un público heterosexual y a que este público consiguiese empatizar con unas identidades que no eran las suyas, y siempre eran clave de drama, y empezaron a aparecer toda esta serie de películas dirigidas, muchas por directoras lesbianas como Cheryl Dunye, la directora de Watermelon Woman, o Rose Troch, o las hermanas Wachowski en aquel momento, que tenían como esta ligereza, también este rollo de la comunidad, un poco comedia de enredos, ¿no? de comunidad lésbica, que claro, aquí no hay tanto comunidad, pero sí que hay un poco comedia de enredos, ¿no? Que tiene este punto también. Y qué es lo que da paso o lo que permite que surjan películas como esta en el año 95. O sea, yo creo que Marta Bayet-Bo, de las películas de las que se estaba inspirando, eran películas que se estaban produciendo en otros lugares, no en el Estado español, y que sí que es verdad que yo creo que o sea, que accedió a ellas gracias a la labor de los festivales de cine, que ya estaban programando estas películas aquí, aunque no se hiciesen aquí. Porque como decía Gracia, las primeras películas con representación lésbica que se hicieron aquí formaban todas parte de este género del destape, que también estaba muy dirigido a un público masculino heterosexual, y a una mirada sobre los cuerpos de las mujeres, pues sí, en clave de deseo masculino, ¿no? Y
esto es muy interesante. Hicimos una videollamada para preparar un poco esta sesión y le comentaba a Gracia que hablé un par de veces con Marta Vallet-Bot de justo esto, ¿no? Del tema de la representación del deseo. Porque yo cuando vi la película hace 3 años, que la recuperamos en la mostra, para mí fue un shock que no hubiese ni un beso. Esta escena del coche, que es muy interesante, ¿no? La primera escena sexual que hay, como en Fuera de Campo, ¿no? Todos estos paneos desde una hoja hasta el coche y te quedas en plan, ¿en serio no va a haber ningún beso? No, no va a haber ningún beso. Y después de la peli hablé con Marta preguntándole en plan, ¿pero por qué? ¿Por qué ningún beso? Y claro, ella me hablaba de todas estas reuniones o estos debates que había tenido con otros colectivos del movimiento lesbofeminista y tal, y que es una decisión como muy consciente, ¿no? Que no aparezca deseo explícito en la pantalla, porque venían de este contexto del destape y venían como de una sobreexposición del cuerpo de las mujeres y de las relaciones lésbicas para una mirada masculina, entonces decidieron expresar el deseo de otras maneras, ¿no? O sea, expresarlo como decías, ¿no? Que siempre hay alusiones, pero no se acaba como de representar en ningún momento. Y claro, visto desde hoy, es raro. No es lo que te esperas, pero es interesante. Sí, yo no sé si hay algo como de, pues ahora no os lo vamos a mostrar. Claro, pues ahora no nos vamos a dar ni un beso Exacto. ni nada, pero aquí está discurriendo la trama, ¿no? Y claramente nos hemos flipado, estamos súper, ¿no? No solo enamoradas, sino que claro que estamos follando y estamos pasándonos lo guay, ¿no? Pero no lo vamos a mostrar. Y yo ahora la estaba viendo y estaba pensando, esto sería un poco, visto desde hoy, pues sería una peli post-porno un poco, ¿no? O sea, visto con las gafas más actuales, que es una película que si tú estás pensando en verla, ¿no? Voy a ver una película de tías, ¿no? Bolleras y tal, pues te la tienes que imaginar un poco, porque no te lo muestran, ¿no? O sea, es como, por supuesto, el postporno serían esas otras sexualidades, corporalidades, ¿no? Pero que no es un porno que está pensado para, ¿no? Un consumo fácil en una sala que te pones y tal. Entonces pensaba, pues tiene un toque así, ¿no? No sé hasta qué punto se adelanta un poco a su tiempo por ahí, ¿no? Y a mí también lo que me gusta mucho es como toda la parte más afectiva, ¿no? Que sí que está como súper explorada, todas estas escenas más de como intimidad y afecto y como química entre ellas dos, que yo creo que tampoco se habían representado en el cine español hasta el momento, y sí que están como... Le da mucha cancha a eso, ¿no? A lo largo de la peli. A mí me parece súper bonito cómo lo consigue, la verdad. Y también me parece guay como esta construcción de los tópicos, ¿no? Está llena de tópicos la película, como llena de estereotipos sobre mujeres lesbianas y sobre mujeres bisexuales, que en algún momento dices, hostia, no, como a mí me incomodó la primera vez que la vi, muchos tópicos sobre mujeres bisexuales, ¿no? Pero también hay como toda esta construcción de un estereotipo que igual no se había como puesto en escena todavía. Entonces como que tiene un sentido para mí como que se repitan estos estereotipos, que los debatan, que se debatan entre ellas también, ¿no? Bueno, ten en cuenta que la bisexualidad, mediados de los 90, no era todavía... O sea, la gente bisexual se lo ha tenido que pelear mucho, incluso dentro de los colectivos, y no era tampoco muy visible, ¿no? Y yo creo que aquí el guiño que hay, un poco también el humor, ¿no? Dejo por tener una novia bisexual, pues fíjate, vaya líos, tal, pero bueno, ya está nombrando, ¿no? Ya está visibilizando que ella tiene una historia con una chica que es bisexual, ¿no? Y de nuevo, yo creo, tú hablas de la intimidad, yo creo que el humor es que es una clave fundamental para un grupo social como el nuestro, ¿no? Para mujeres lesbianas, bisexuales, trans, ¿no? que venimos con una mochila histórica muy pesada, ¿no? de estigma, de discriminación, de invisibilidad y tal, pues reírse, y una película así es que es literalmente, pues eso, como, como un respiro y un decir, oye, pues que sí, que la vida es dura, igual que para otra mucha gente, pero mira, que vamos a tomárnoslo un poco también con humor, ¿no? Es que, de nuevo, que estamos en el 95, ¿eh? Y en el 95 todavía eso, como os decía, quedaba muchísimo por recorrer. Nos queda todavía ahora, pero, por ejemplo, ahora estamos haciendo 20 años del tema del matrimonio y la adopción, con lo que eso supuso, ¿no? Realmente de avance en respaldo legal de nuestras parejas, nuestras familias, nuestras formas de organizar, ¿no? las redes afectivas, ¿no? Queda todavía mucho por pelear, pero bueno, que creo que ahí el tema del humor es desde luego súper liberador. Y que luego a nivel de cine con representación LGTBIQ que se ha hecho después,
como que no se ha seguido mucho esta línea del humor, ¿no? Y de hecho el cine de Marta Balletbó tuvo eso, Costa Brava tuvo bastante éxito en su estreno en salas y el nombre de Marta Balletbó hasta hace 3 años no se había recuperado, ¿no? Era una directora que muy poca gente conocía. Y yo siento que a raíz de como de la recuperación de Marta hay más directoras trabajando en esa línea. Por ejemplo, La amiga de mi amiga de Zaida Carmona, ¿no? Esta película de hace un par de años o 3, igual ya, no sé si la conocéis. Es una directora de Barcelona también. Y es un poco Go Fish, o sea, es un poco Go Fish en Barcelona actual. Un poco, pues sí, me lío con la amiga de tu amiga de tu amiga. Y sí que recupera un poco como este humor, como para tratar un poquito con más de ligereza, ¿no? Porque antes mencionabas Elisa y Marcela o Una habitación en Roma, o que son películas que es como... ay. Para respirar, sí. Sí, y gente como Zaida Carmona o como Sofía Isa Luengo y Sofía Esteban, no sé si las conocéis, ¿no? Que han hecho Els Buits ahora, que estuvo nominada a los Goya, este corto sobre el patronato de protección a la mujer, pero que tienen cortos también de ficción con representación lésbica y tal. O sea, siento que se está como recuperando un poco esta vía como del humor y de un poco de ligereza y de un poco de, sí, narrarlo desde otro lugar, ¿no? De salseo, sí, también. Sí. Abrimos. Abrimos a comentarios, preguntas, lo que os apetezca. Yo me ha sorprendido en la peli la cuestión del turismo, como que me ha parecido que se trataba como de un lugar amable, como que de repente ella lo tiene como lugar de evasión, ¿no? Donde comparte como sus pensamientos y demás. Y no sé si nos podíais, bueno, como hablar un poco de cómo se representa el turismo aquí en la película. Gracias. Yo supongo que tiene que ver con que eran todavía inicios de los 90, ¿no? No creo que ahora ninguna directora en Barcelona, no creo que tampoco en esta ciudad, pudiese representar el turismo como tan amablemente, aunque igual también es desde el humor, ¿no? Que se ríe un poco de... Pero a mí, de hecho, me hace mucha gracia como... ¿no? Cuando se empieza como a obsesionar más con Montserrat, como este recurso que hace que tienen las dos músicas, ¿no? La música del turismo así como más movidita y la música como más de estar enamorada, y va cambiando entre las dos, no sé, me parece muy gracioso, pero creo que es contextual, ¿no? De inicios de los 90 en Barcelona no hacía tanto de las Olimpiadas. O sea, era como muy incipiente. Yo creo todavía los cambios que acababa de tener la ciudad, y yo creo que quizá las implicaciones todavía no. Sí, pues quería también un poco comentar algo parecido. Lo que me ha sorprendido mucho, que si no sé si os ha pasado también, es el lenguaje, el idioma. Al principio pensaba, digo, bueno, está haciendo un sketch en inglés y ya está. Y de repente todo el mundo habla en inglés, bueno, en diferentes idiomas, francés, catalán, y el castellano no se habla, ¿no? Entonces, eso, por si también a lo mejor podíais comentar alguna cosa al respecto. Gracias. Sí. Yo puedo comentar una cosilla así también en plan anécdota, que nos pusimos a ver la película hace unos pocos días en Filmin y de repente estaba en castellano. Y digo, uy, fíjate, hace 30 años yo decía, no me suena, porque claro, además el doblaje me parecía como que no era muy allá. Y digo, yo la recordaba graciosísima a Marta Vallet-Bocol, digo, a ver, pasa algo. Y digo, espera que no, vamos a poner la versión original y era en inglés. Entonces, claro, volvimos a rebobinar, es que cambia todo. O sea, esta película doblada no tiene absolutamente ninguna gracia así, en el sentido de que se está. Yo creo que hay algo como también bueno, que hizo la peli, como comentaba Alba, hizo la peli sin recursos, ¿no? Con muchas aportaciones de activistas, feministas, lesbianas, amigas y tal. Y luego, claro, ella la quiere mover, ¿no? Por festivales a Estados Unidos. Entonces creo que probablemente hay algo ahí práctico, ¿no? Y luego no sé, tú como eres lingüista, no sé si hay algo también como de guiño a esta cuestión de las lenguas, ¿no?
sí, de las lenguas, hablando de un tema así como tan boyero, ¿no? Y lo de que aquí todas hablamos lenguas diversas, porque luego hay mucho cachondeo, por ejemplo, que la chica de Estados Unidos se llame Montserrat, ¿no? Y cuando ella se dirige a Montserrat no dice Monse, o sea, no la empieza a llamar, dice Montserrat. A mí eso me hace buenísimo, ¿no? O sea, como está introduciendo ahí también la cosa del catalán, así como más, ¿no? No había pensado yo lo de las lenguas. Pero sí, podría estar. Sí, creo que se hizo en inglés justo por eso, como para que tuviese más recorrido. Pero me pasó lo mismo, la empecé a ver en Filmin y estaba en castellano y yo. Sí. ¿Qué? Sí, pero creo que hicieron el doblaje después, leí en una entrevista. Que como que sí. Pero se hizo originalmente en inglés para esto, ¿no? Como, un poco lo mismo que sale en la peli, ¿no? Como también un momento que yo creo que había esta idea de como de salir al mundo, ¿no? Como de... Sí. Vale, me da un poco de vergüenza. No va a aportar mucho, pero bueno. Yo vi la película en mi habitación cuando era bastante joven y recuerdo que en esa época me había bajado un montón de pelis de bolleras y todas eran súper trágicas y como muy poco esperanzadoras. Y vi esta peli que era de una gente con la que no me identificaba nada porque eran como mucho más mayores que yo, pero sí que fue, como decías, un soplo de aire fresco, ¿no? Como esta gente se divierte, está en paisajes bonitos, viajan, hay la posibilidad de que una se vaya y no es un drama, ¿no? No saben si la otra se va a poder ir o no, pero a pesar de eso no es como una guerra entre ellas, que en las películas muchas veces, como las relaciones entre tías, se basan en la disputa. Y esta no, y eso está guay. A mí me encantó verla en Murcia. Esto es importante. Dato importante. Bueno, yo también un poco que me ha tocado el tema de las miradas. O sea, me parece una peli que centra mucho la mirada como expresión del deseo, desde dónde mirar, quién mira y cómo se es mirada, ¿no? Me ha parecido muy expresiva en ese sentido. Me ha gustado un montón. No la había visto. Qué guay. Y qué guay. Ahora pensaba con lo que has dicho tú primero, como que no es el caso de esta peli, que sí que se estrenó comercialmente, pero que muchas pelis dirigidas por tías lesbianas o con representación lésbica muchas veces se han visto por circuitos alternativos, por ejemplo, descarga de películas por internet, ¿no? Que no han tenido como una visibilidad en salas de cine, y la importancia de, pues es que incluso de la piratería, ¿no? De los circuitos alternativos de visionado para el consumo de este tipo de pelis. Sí, y a vueltas con lo que comentabais también, yo me he quedado pensando que es verdad que es un soplo de aire fresco, como decíamos, ¿no? Pero fíjate que estaba recordando, por ejemplo, un poco el meollo que tienen ahí con el tema de la identidad lesbiana, ¿no? Con el ser lesbiana, no ser lesbiana, ser bisexual. Creo que esto es no solo de la época, sino que, bueno, que nos puede seguir recorriendo a muchas, ¿no? El tema, pues eso, de salir del armario, no salir, de enfrentarte a un mundo que muchas veces es hostil, ¿no? Entonces, es un soplo de aire fresco, pero al mismo tiempo tiene esta profundidad en esas reflexiones que reflejan muy bien la época. Yo recuerdo que era así, o sea, era que la gente iba a las manis con gafas de sol o se quedaban a los lados por miedo a que les grabaran, les hicieran fotos y les pudieran echar de los trabajos, tener represalias en las familias. Estos son los años 90 aquí, ¿no? Que éramos muy poquitas en las manis hasta que las manis empiezan ya a bajar por la Puerta de Alcalá hasta Sol y empiezan a ser manis más multitudinarias. Pero esto de, no, que en el fondo yo no soy lesbiana, no, que en el fondo, no, si yo también con hombres, que bueno, que es una chica bisexual, pero sin entrar mucho en hablar de discriminaciones y violencias y tal, sí que en el aire está esa dificultad, ¿no? Esa dificultad de, ahora vas y lo cuentas, ahora vas y eres visible, ¿no? Y bueno, sí. O sea, que creo que eso es muy interesante también como para recordar la época, quiero decir, ¿no? Que no es que lo tengamos ya todo controlado, ni mucho menos, pero que venimos de donde venimos, ¿no? Hola, a mí me ha gustado mucho, bueno, que no es solo había como una película, una línea, una historia, había otra historia que era el monólogo, contaba más tipos de relación y también me ha gustado mucho lo que era, no sé si era
cómo lo había vivido Marta, pero el proceso creativo, ¿no? Cómo iba creando y cómo en su día a día, en su vida, cómo iba cogiendo cosas y metiéndolas dentro, ¿no? de su monólogo y de su proceso creativo. Eso me ha encantado. A mí también, la verdad. O sea, que es también lo que decía al principio, ¿no? Que creo que hay muchas cosas de su propia vida que alimentaban la propia película, como la búsqueda de financiación de él y las dificultades en la propia vida, que están súper reflejadas en la película y es muy gracioso y te conecta un montón con pedir subvenciones. O sea, yo estaba todo el rato pensando, esperad, es un horror pedir subvenciones. Pero sí creo que había esta retroalimentación, ¿no? Sí, y además a mí me parece que la escena primera cuando está rodando, ¿no? Y le dice la chica de Estados Unidos, le dice, pero si aquí hay un montón de dinero para el teatro en Barcelona, y la otra sí, me pasas la información y tal. Yo creo que eso es buenísimo, me hizo muchísima gracia porque conecta con lo que comentabais antes del turismo, ¿no? O sea, es la Barcelona de después de las Olimpiadas, ¿no? Del 92, y hay un momento en el que, por ejemplo, cuando Montserrat se va con Jordi y pasean por el Puerto Olímpico, ¿no? Es el comienzo de la construcción, es Barcelona en plan comienzos de la expansión, de la locura del turismo que se vive ahora con los cruceros, etcétera, ¿no? Entonces ahí parece que hay mucho dinero, como que está todo como ahí, ¿no? En ebullición, y al mismo tiempo la vida real, o sea, al hilo de lo que comentas tú de las diferentes capas, pues resulta que otra capa, que es la de la vida real, ella no tiene dinero para la peli. Y creo que ahí es buenísima esa ironía, ¿no? De si aquí parece que hay muchísimo dinero, pues va a ser que no, ¿no? También no sé si visteis al final que pone, es que pasa muy rápido la cartela, que se rodó en 14 días la película, que también, o sea, a mí me sorprende porque es una peli que tiene sus cosas, pero funciona súper bien, la verdad. O sea, está rodada en 14 días me sorprende. Hola, ¿se oye? Uy, demasiado. Bueno, a mí me ha gustado un montón la peli y como que hay muchas cosas que me parecen como muy interesantes. Yo con unas compañeras investigo, de hecho, sobre un grupo de mujeres cineastas de los 70s, 80s hasta el 99 que se disolvieron y en Latinoamérica, y ellas tenían como mucha conexión también como con los movimientos feministas y ellas también reivindicaban mucho el tema del humor, ¿no? Como desde una colectiva de mujeres haciendo cine, como reapropiarse de esos códigos. Y me ha sorprendido mucho cómo encontrar esas conexiones con esta peli y con lo que has mencionado en la introducción de que tuvieron un vínculo súper fuerte como con el movimiento feminista de la época. De hecho, hay como muchos guiños, ¿no?, a las reivindicaciones del tema de las amas de casa, etcétera. Entonces, como que me ha parecido súper guay como ver esas conexiones que yo pues no hubiese hecho o que desconozco mucho como del cine español. Y no sé, como que pensaba mucho que quizá ahora se ha perdido esa vinculación de la producción cinematográfica con lo político. No sé qué penséis al respecto. Estoy intentando articular. Entiendo lo que dices. Creo que no necesariamente. Creo que sí que desde muchos lugares, tanto festivales de cine como más... ¿no? Festivales de cine, quiero decir, que reciben dinero público, festivales de cine grandes, pero específicamente, ¿no?, por ejemplo, de cine LGTBIQ o de cine dirigido por mujeres, de cine dirigido por identidades disidentes, sí que se intenta, al menos lo que decía al principio, o nosotras al menos desde la Mostra de Films de Donas lo intentamos, ¿no? Explicar el cine desde unos marcos que no sean la cinefilia, ¿no?, porque creemos que no tiene ningún sentido como esa retroalimentación del cine por el cine, y sí que explicarla desde marcos de el pensamiento feminista, los activismos, vincular siempre, por ejemplo, las proyecciones a colectivos que puedan traerlas a debates de lo que está ocurriendo como en el mundo. Y también creo que desde, al menos, ¿no?, en Cataluña, desde muchos espacios activistas se está reivindicando el cine como una herramienta desde la que debatir. Como a nivel de creación. Sí, es verdad, ¿no?, que en los años 70 y 80 hubo muchísimos colectivos fílmicos feministas
y que ahora no se está creando tanto desde lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, a mí también me da esa sensación y en realidad es una pena porque la creación colectiva no permite una serie de cosas, tanto a nivel de organización como a nivel de autoría, como a nivel de visibilidad, que no permite la creación, bueno, que no es tan potente la creación individual en ese sentido. Sí, total. No sé si ha sido una buena respuesta, pero... Sí, muy buena. Es que era una pregunta de tesis doctoral, ¿eh? Pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Pero yo diría, a vueltas con lo que comentas, que en los años, claro, los años 70 y 80 aquí, por ejemplo, la transición, es que el cine es otra, digamos, estrategia política, es otro canal, ¿no? O sea, es que no es que esté vinculado con la política, es que es otra forma de agitación. Estoy pensando, por ejemplo, en el colectivo de catalán de las 5 cucas, ¿no? Que son estos maricas que hacen estas pelis tan chulas, ¿no? Y grupos feministas, y es que es salir a la calle y es poner carteles y es hacer pelis y es, ¿no? es inventar, es desde el arte, ¿no? Las actuaciones, etcétera. Entonces es que el cine es esa otra arma, digamos, ¿no? Y está, claro, está súper vinculada, ¿no? Toda esta generación que está intentando respirar en aquellos años, ¿no? Y por cierto, he mencionado ya antes el Destape y luego me estaba dando cuenta que creo que también ha habido una revisión en los últimos años de precisamente, no sé, a través de las vidas de las mujeres que trabajaron como actrices, ¿no? Que siempre se han enseñado un poco, ¿no? Estas pelis, y las tías fueron súper valientes también, ¿no? Había que salir ahí delante, desnudarse, ¿no? Las que actuaban, ¿no? Y las que en los teatros o las que salían en las películas, pues bueno, que siempre las hemos visto un poco como juegos, el cine un poco de aquellos años y yo creo que tienen también otras lecturas, ¿no? Posibles, ¿no? Eso, en esa clave también más política, ¿por qué no? ¿No? Sí. Sí, justo veía el otro día un vídeo de Bárbara Rey reivindicando mucho lo que supuso para ella la participación precisamente en Me siento extraña, ¿no? Como aparecer como una mujer lesbiana en una película como del Destape, no como que lo reivindicaba, ¿no? Y creo que se reivindica en general como esta película. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo simplemente quería hacer como destacar una cuestión que me pareció muy interesante de la película, que es la profunda libertad desde donde esta mujer crea, o sea, como directora, toda la cuestión de decisiones estéticas, montaje, sonido, cortes abruptos, o sea, es como un collage. Entonces sí que es verdad que me ha interesado mucho esa parte de libre, ¿no? Y creo que también lo transmite. Al final, a pesar de esa ausencia de besos, que yo también estaba diciendo, bueno, por lo menos el último que se lo den, ¿no? Cuando se abrazan ahí de repente, un poco de cora. Sí que me ha parecido que en el fondo mostraba una profunda libertad, porque sí vi a dos mujeres pudiendo desearse y desarrollar su vida y poder irse juntas, y creo que también lo transmite a través de todo el artefacto fílmico. Solo como apreciación. Hola, yo soy de la generación un poco de las que vimos la película cuando salió y teníamos muchas ganas de verla y fue impresionante, o sea, fue brutal porque además era la primera película de este país que de alguna manera estaba hecha por una boyera, ¿no? Y teníamos muchísima necesidad de esto y yo quería comentar aquí que a mí esta cosa del inglés sí que ya en esa época sí que me dejó un poco flipada, ¿no? Y claro que tenía sus lecturas. Y una de ellas podía ser pues que joder, que lo haya tenido que hacer en inglés, ¿no? O sea, había algo de, joder, guay, pero ¿no? ¿Por qué lo ha hecho en inglés? Claro que por supuesto para venderlo fuera, pero eso ya denota muchas cosas, ¿no? Y también lo mismo con la cuestión de los besos y de la afectividad y de la sexualidad. O sea, nosotras estábamos avidísimas de representaciones, por supuesto, pero avidísimas de sexo. O sea, íbamos al cine y cualquier película era como, a ver, por supuesto que no acabe mal, que no se suiciden, no acaben incineradas, pero que follen, por favor, que follen. Yo me acuerdo con la película esta que era como un cuentito, la de When Night is Falling, que la pusieron aquí en la Filmoteca
y la gente salía, mogollón de tías que había por ahí, ay, yo es que soy hetero, pero me ha parecido buenísimo. Fue increíble. Y es verdad, había ese rollo de esa necesidad de representación, de representación del sexo, de entre tías, y de necesitar productos de aquí, ¿no? Necesitábamos esto. Y luego también sobre lo que has comentado, Gracia, también, que habéis comentado ahora, del porqué de ese contexto político, porque había en ese cine de aquella época, no solo en España, porque cuando habéis comentado la de Watermelon Woman, joder, esa es una película hecha por un colectivo, vamos, clarísimamente, y Go Fish igual. Go Fish directamente aquí la presentaba prácticamente el SD. La fuimos a ver en comandita, o sea, desde la gente que estábamos alrededor del SD. Era todo muy político porque, como muy bien has dicho, Gracia, pues es que esa necesidad de representación ya era política. Y entonces pues no había nadie si no nos lo hacíamos nosotras. O sea, ya el hecho de que hubiera una película así ya era marcadamente político. Entonces, en fin, hay que ver ese contexto, ¿no? Que después, pues cuando ya, efectivamente, cuando ya en el 97-98 las manis pasan a otra dimensión, ¿no? Crece exponencialmente, ¿no? La cuestión, pues ya cambia todo y empieza a haber más financiación, más tal, otro tipo de cine y tal, en fin. Pero, y aún así creo que las películas hechas en los 90 que hemos estado mencionando, o Watermelon Woman, lo que acabas de mencionar, siguen teniendo como el mismo efecto en el público, ¿no? que seguimos, creo que, estando necesitadas de este tipo de representación del gozo, del sexo, etc. Nosotras llevamos en La Mostra 3 años haciendo programaciones de cine lésbico, bueno, de estas películas que hemos mencionado, al aire libre en las plazas. Y yo a nivel de programación sí que he tenido la sensación de movilización total de la comunidad lesbiana y bisexual de Barcelona, que no lo tengo en otros estrenos de actualidad, quiero decir, ¿no? O sea, que creo que seguimos como un poco ávidas de este tipo de representaciones y que no son tan comunes, aunque haya financiación, aunque que siguen siendo como, sí, como, no sé si novedosas o que siguen teniendo algo que decir. Hola. Yo quiero vuestra opinión un poco como tú como socióloga y tú también dentro de participas en la muestra. Quería preguntaros qué pensáis, a ver si os podéis mojar un poco. ¿Qué pensáis, digamos, del retraso cultural que ha habido por el franquismo en España? Sobre todo por ese corte que hubo a partir de los años 30 y 40 hasta los 70, 80, en esa evolución del cine y en particular del cine LGTB, porque yo pienso que siempre desde España hemos mirado mucho a Francia o Alemania o Estados Unidos. Y eso es lo que ha hecho un poco que, digamos, que empezase tarde todo esto, que en el 95 fuese, por ejemplo, cuando se estrenó Costa Brava, pero que había ya películas igual de lesbianas en los años 60, 70 en Estados Unidos, por ejemplo. Fuese, por ejemplo, una película que creo que vi ayer anunciada, que creo que se llama La Condena o La Colmena o algo así, de William Wyler. Y eso era en los años 60 y aquí hasta los 90 años 2000 no había, digamos, películas que no fuesen, digamos, como yo digo, rancias. O sea, digamos, desde la mirada masculina y todo eso. Y que, bueno, básicamente eso, el efecto que ha tenido el retraso cultural que sí se dio en las democracias, que digamos que eran del bloque... vamos, del bloque no fascista y digamos, lo que pasó aquí en España y todo eso y en otros países. Creo que tenemos que ir cerrando, o sea, ser súper breves en la respuesta. No sé. Pues nada, se llama dictadura, ¿no? Sí, o sea, creo que ha pasado en España, pero que ha pasado como de distinta forma también en distintas geografías, ¿no? Que cada una en el cine en concreto, que es lo que estamos hablando, pero en cualquier otra manifestación cultural hemos tenido ritmos distintos, hemos ido como bebiendo de lo que estaba pasando en geografías cercanas, pero bueno, lo mismo pasó aquí con el movimiento feminista, ¿no? Que no tiene evidentemente como
los mismos ritmos que tuvo en otros países europeos, lo mismo el movimiento LGTBIQ. Y evidentemente si una dictadura de tantas décadas ha tenido sus consecuencias, ¿no? En este sentido. Sí, nada, totalmente, claro, que aquí arrastramos 40 años de dictadura, entonces, claro, eso marca la diferencia, pero fíjate, has mencionado, creo que es La calumnia, ¿no? La película esta, si miramos el ámbito países occidentales, tampoco hay tantas películas, o sea, realmente no es que ya estamos hablando de cientos de películas previas a los años 80, 90, que son un poco estas que mencionábamos, no hay tantas, ¿eh? Y luego lo que hay es, por ejemplo, el otro día volví a ver esta del celuloide oculto, que no sé si la conocéis, que es todas aquellas películas en las que cuenta, pero no cuenta, pero acaban, pues eso, invisibilizadas, silenciadas las historias LGTBI, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí la pregunta interesante, más allá de los diferentes contextos, ¿no? Como que aquí habíamos tenido una dictadura y que tuvimos eso, todos los años aquellos de la transición y todo lo que costó arrancar, ¿no? La pregunta interesante es qué le pasa a, pues, podríamos decir, a la sociedad occidental, ¿no? a la cultura, que no habilita espacios como para contar otras vidas, otras sexualidades, para esas representaciones, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, Yves Kosowski-Sedgwick escribió en Epistemología del armario, refiriéndose a la literatura, ¿no? O sea, ahí la cuestión interesante es esta, es ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué ha costado tanto? ¿Por qué al final el humor es un poco como de, uff, menos mal, ¿no? ¿Por qué esta asociación con la tragedia, con la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a una sociedad como la nuestra que sigue todavía... y lo vemos en el ámbito educativo, ¿no? Sigue sin realmente habilitar espacios para otras corporalidades, otras sexualidades, otras vivencias, ¿no? Y realmente pues seremos más libres cuanto más hagamos que eso sea más respirable, ¿no? Y en el mundo del arte igual. Entonces, ya te digo que es que no hay tantas y no hay tantas incluso en otros países que no estaban en dictadura, y el nuestro es que nos costó muchísimo llegar a donde hemos llegado, ¿no? Y hoy en día no sé hasta qué punto se financian películas de lesbianas, bisexuales y trans. Esta sería otra pregunta. La dejamos ahí en el aire. Bueno. Vale, pues muchas gracias por venir.